¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, jueves 12 de junio. Seguimos estudiando estas cosas lindas de los apóstoles y la ley. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. El otro apóstol que vamos a ver ahora en este día es Judas. No Judas Iscariote, ¿eh? Lógicamente uno tiene que entender que difícilmente una persona que hizo con lo que hizo Judas iba a estar dentro de los libros, porque uno tiene que recordar que cuando se digamos, determinaron el canon bíblico, fueron muy exigentes quienes los buscaron, ¿no es cierto? Claro. Que tuvieran una relación muy íntima con Jesús, que sus escritos concordaran. O sea, hay una serie de detalles que cuando uno lo investiga esto se encuentra, así que este Judas incluso es hermano de Jacobo, ¿creen? Claro. ¿Por qué hago la aclaración? Porque generalmente cuando se nombra Judas inmediatamente se relaciona con Judas Iscariote, Judas el traidor. ¿Ah? A pesar de que el nombre Judas existía bastante, o habían muchos Judas en las Sagradas Escrituras, sin embargo nosotros vemos que nadie, absolutamente nadie, pone Judas a un hijo. Le pone como nombre Judas. Claro, porque tiene un mal recuerdo, claro, una mala instancia lo que pasó con él. Pero no olvidemos que Judas también fue un hermano de nuestro Señor Jesucristo. Claro, porque fue hermano de Jacob, lógicamente, claro, de ahí viene la relación. Ahora, esta es una epístola que escribe de tipo universal, no está destinada a alguna iglesia en particular, a algún lugar, sino... Y una de las más breves, ¿eh? Y una de las más breves porque tiene solamente un capítulo, así que... Exactamente. Y el nombre que se le coloca al libro realmente es Judas, nada más. Algunos, bueno, el Evangelio de Judas, dice así, ¿no es cierto? Qué sé yo, pero es Judas solamente el libro. Es una epístola. Es una epístola, una carta universal a la iglesia. Y el tema que aparece allí, ¿no es cierto?, es un tema bien interesante que habla, es una epístola pastoral, así como tú le escribirías a un miembro de iglesia, claro, una carta llamándolo a reflexionar sobre ciertas cosas, algunas noticias, ¿no es cierto?, los estragos que pueden estar ocasionando, que ahí está el tema de su carta, algunos libertinos dentro de la iglesia, la conducción del Espíritu Santo, qué sé yo. Interesante cómo enfrenta esta epístola el libro de Judas. Ahora, ¿cuál es su tema? ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahí ya empezamos. Sí, él se menciona como siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es universal la epístola. Exactamente. En el verso 4 del único capítulo de esta corta epístola dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece lo que nos está diciendo Judas aquí? Mira, interesante porque la historia se repite en realidad, porque a veces también en los días de hoy hay personas que vienen a la iglesia pero con un espíritu crítico de no encontrar a Cristo, sino criticar lo que se hace. Exactamente. Y al parecer aquí también están apareciendo este tipo de hombres que estaban llevando adelante algunas contradicciones a lo que los apóstoles y habían dicho acerca de Jesucristo. Y lo peor es que dice que están entrando encubiertamente. O sea, se muestran como buenos, pero la verdad que hacen algunos daños dentro de la iglesia. Y él va a hacer énfasis para que tengan cuidado de este tipo de personas, porque lamentablemente algunas personas también aceptan sin mayores restricciones lo que se dice y después se ven entrampados. Así es. Y ajenos, hombres impíos, imagínate, dice hombres impíos, que están haciendo cambiar o mudar las cosas. Ahora fíjate, el problema del libertinaje, claro, es fuerte. Eso me llama la atención, ¿eh? Dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. En eso debemos tener mucho cuidado, porque hay quienes que siempre andan buscando la libertad, tener más libertad. Pero ¿qué es lo que están buscando realmente? No es libertad, posiblemente buscan el libertinaje. Y aquí hay una alusión directa a lo que uno podría decir los mandamientos, porque si tú no quieres obedecerlo, quieres actuar como tú quieres,
en libertinaje, ¿no es cierto? Sí. Y tú lo encuentras que Pedro de alguna manera había hablado de esta descripción que hace Judas del carácter y de la obra de los falsos maestros. Incluso es paralela con lo que presenta Pedro en sus cartas. Pervertían las palabras de las Escrituras para sus propios fines inmorales, lo que dice Pedro en 2 Pedro 2.2, ¿te fijas? Y fíjate, tiene una relación también con lo que dice la carta a los hebreos. Fíjate lo que dice en el capítulo 3, verso 7 en adelante, por lo cual, como dice el Espíritu, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Fíjate, aquí el libro de Hebreos está totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Judas. Claro, hay una conexión directa a mantener. Hebreos, acuérdense usted, un libro maravilloso en relación a lo que es el santuario, la interpretación, lo que hace Cristo por nosotros. Y él lo está explicando y tiene relación con lo que Judas está diciendo. O sea, hay relaciones que me llevan a pensar de que Pedro estaba hablando Judas estaba hablando en su corta carta de que estos están pervirtiendo la gracia que Dios había entregado, o están negando a Dios, al único que es soberano. Incluso cuando se mira un poquito con más detención lo que él está diciendo, originalmente no aparece la palabra Dios en la carta, así como lo expresa acá, ¿no es cierto? Pero dice, y están negando al único dueño. Fíjate que esta es una expresión que usa Judas solamente, despotes es el original, Señor, el curios de nuestro Jesucristo, de nosotros o de otros escritores del Nuevo Testamento. Solo Pedro aplica directamente a Cristo el nombre de amo, dueño de todas las cosas que existen. Ahora, volvemos a la idea, ¿está hablando en contra de la ley? ¿Está hablando a favor de la ley? No, está hablando de que cuando nosotros no amamos a Dios, no nos entregamos, entramos a cosas impuras a hablar dentro de la iglesia, estamos descartando al que colocó la ley de Dios. Y fíjate que Judas habla en relación con la obediencia a nuestro Dios. Y yo te decía que el libro de Hebreos está de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque en el verso 18 del capítulo 3 dice ahí, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que, dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Está hablando de la desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A los mandatos de nuestro Dios. Entonces, aquí nosotros vemos que Judas está haciendo énfasis también en la obediencia que le debemos a Dios en todo lo que nos ha mandado. Fíjate también en los versos 7 podríamos decirlo, de Judas, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí está haciendo una mención a la ley. Claro que sí, de todas maneras. La idea, ¿no es cierto?, que estamos tratando de presentar, y usted lo puede corroborar en los textos que hemos dicho, leyendo todos los textos, que ninguno de los apóstoles ha mencionado siquiera un indicio o un acercamiento a que hubo un cambio en la ley, sino está ratificando y está colocando, incluso mencionan todos de alguna manera algún concepto de lo que tú te mencionabas recién, ¿no es cierto? Han fornicado. ¿Dónde está ese mandamiento? Claro, no cometerás adulterio. Claro, está dentro de esos conceptos y si uno revisa por qué cayeron los de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Fue porque ellos se separaron realmente de la ley de Dios, hicieron sus propios caminos perversos. Bueno, amables oyentes, vamos a continuar mañana conversando sobre este lindo tema, los apóstoles y la ley. Bendiciones. Lea el libro de Judas. En medio de todas sus fuertes advertencias, ¿qué promesas puede descubrir allí por sí mismo? Piénsalo.
Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.